Buenas noches, mi nombre es Teresa Marcel Severino Muñoz. Voy a hablar sobre la trilogía de Aristóteles, Sócrates y Platón. ¿Quién fue Sócrates? Sócrates fue un filósofo griego del siglo V a.C., nacido aproximadamente en el 470 a.C. y fallecido en el 399 después, antes de Cristo también. Tuve que investigar esto dado a que la información no la entendía bien, porque como dice que nació en el 470, yo pensaba que la fecha estaba mal, pero luego investigué que no es que está mal, sino que en esos tiempos se contaba de cero hacia atrás, se iba subiendo. De ahí que fue considerado una de las figuras más influyentes de la historia del pensamiento occidental. Este hombre, aunque nunca escribió una sola obra, su legado sobrevive a través de los tiempos por los escritos de sus discípulos. Entonces, estos discípulos que se mencionan son Platón y Genofle. Método socrático, la mayéutica. A diferencia de otros pensadores, de su época, no pretendía tener todas las respuestas. Su método consistía en el diálogo y la ironía. A través de preguntas incisivas, él ayudaba a sus interlocutores a descubrir la realidad por sí mismos o a darse cuenta de su propia ignorancia. Él comprobaba su oficio, comparaba, su oficio con el de una partera, confirmando que él no daba a luz ideas, sino que él ayudaba a otros a dar a luz el conocimiento que ya tenían dentro. La ética y el autoconocimiento. Sócrates desplazó el foco de la filosofía desde la naturaleza, el cosmos, hacia el ser humano y la moral. Su famosa frase, conócete a ti mismo, resume filosofía, la búsqueda del bien, la justicia y la virtud a través de razonamientos. Sostenía que nadie hace el mal a sabiendas, sino por ignorancia. Una teoría conocida como intelectualismo normal. Solo sé que no sé nada. Esta frase atribuida a Platón refleja la humildad intelectual. Mientras muchos se creían sabios, Sócrates reconocía los límites de su conocimiento, lo cual irónicamente lo convertía en el hombre más sabio de Atenas. Según el oráculo de Delfos, se sabe que a través de su conocimiento y lo que él enseñaba, tuvo enemigos. A causa de esto, en 1399 fue llevado a un juicio bajo los cargos de impiedad, no creer en los dioses de su ciudad y por corromper a la juventud, iniciar a los jóvenes a cuestionar el orden establecido. Dicen que fue envenenado con un veneno llamado cicuta, pero también dicen que él pudo salvarse y no lo hizo porque él quería cumplir con las leyes ya establecidas en su ciudad. Los pilares de la de la filosofía griega, como dije anteriormente, son la trilogía de Sócrates, Aristóteles y Platón. En este análisis se profundiza la historia de la filosofía, centrándose especialmente en la traición del pensamiento teórico al pensamiento racional. El paso del teocentrismo al antropologismo. ¿Qué es el teocentrismo? Es una corriente de pensamiento que situaba a Dios como el centro universal y toda la humanidad.
antropologismo es una tendencia filosófica o una postura intelectual al que intentan explicar la realidad del conocimiento, la moral y la moral, basándose en la naturaleza del ser humano y su biología, su psicología y su sociología. Comienzo explicando cómo durante la Edad Media la verdad estaba dictada por la fe y la figura de Dios. Sin embargo, con la llegada del nacimiento ocurre un giro radical hacia el antropocentrismo, donde del universo y la medida de todas las cosas, el surgimiento del Renacimiento. René Descartes en 1596 nació en 1596 y murió en 1650. Considerado el padre de la filosofía moderna y una de las figuras más influyentes de la historia del pensamiento occidental. Fue matemático, filósofo, creador de las coordenadas cartesianas, ejes X e Y. Su filosofía era moderna, de ahí lo nombraron padre de la filosofía moderna. Su búsqueda de la verdad indudable, al dudar de todo, incluso de sus propios sentidos, llegaba a la conclusión de que lo único de lo que no puede dudar es de que está dudando, y por tanto su frase, pienso y luego existo. El empirismo es la experiencia como fue en contraposición al racionalismo. Está la corriente del empirismo abanderado por filósofos como John Locke y David Hume. Esta propuesta sostiene que la mente del humano es como una tabla rasa o un papel en blanco. Exclusivamente la experiencia sensorial y la observación del mundo físico, rechazando las ideas innatas de Descartes. La disputa por el origen del conocimiento. ¿De dónde viene la verdad? La racionalista confía en la lógica y la matemática como herramienta pura de la mente. La empirista argumenta que sin los sentidos no tendríamos material sobre el cual razonar. Esto nos da la luz como el método científico que utilizamos hoy en día cambia a ambas posturas. La síntesis kantiana y la ilustración. Immanuel Kant fue quien intentó reconciliar ambas escuelas. Él propone que si bien el conocimiento comienza con la experiencia, es que nuestra mente tiene estructuras previas que organizan esa información. De ahí viene la frase, sapere aude, atrévete a pensar. En conclusión, la filosofía no es solo una teoría, sino la base sobre la cual construimos nuestra realidad política, social y actual. Es cuanto.